El tema que nos toca desarrollar ahora es el análisis dentro del proceso unificado. Ustedes hasta ahora habíamos hecho todo lo que era la parte de la gestión de proyectos y la parte de requisitos. Lo siguiente que tendrían que hacer, una vez que ustedes ya firmaron ese contrato que era la parte de requisitos y la gestión de proyectos con el cliente, es hacer la parte de análisis. Cuando, cuando desarrollemos un poco más, vamos a ver que realmente en la parte de análisis no hay que hacer mucho. ¿Qué va a pasar esto? Solamente hay que hacer, fíjense, si yo les muestro, a ver, dame un minuto. A ver, fíjense, si ustedes lo único que tienen que acá es identificar, analizar los casos de uso y analizar cuáles son las clases de análisis. Generalmente cuando le hacemos las preguntas en el coloquio o en el final, digamos, la pregunta típica es qué es lo que se obtiene del análisis, digamos. Entonces, si esto es, o sea, ¿y qué es lo que obtienen ustedes del análisis? ¿Qué creen que va a ser lo fundamental? Digamos, ¿cuáles son las actividades, cuál es la actividad principal que tienen? ¿Se dan una idea o no, chicos? ¿Toda la información? ¿Cuál es la actividad principal del análisis? Fíjense, acá, como lo pueden ver, yo tengo que hacer dos cosas, analizar los casos de uso y analizar las clases de análisis. Entonces, lo que me devuelve el análisis es esto, las clases de análisis, digamos, que después ustedes a este análisis lo van a refinar, lo van a llamar clase de diseño, y esa clase de diseño ya refinadas, digamos, son las que ustedes van a entregar para que el programador empiece a hacer el tema de la implementación. El lenguaje de programación que sea, siempre que sea orientado a objetos, ¿estamos? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, digamos. Vamos a ver cuáles son los pasos. En realidad, fíjense que acá interviene un diagrama adicional, que es un diagrama de colaboración, que ahora les voy a mostrar de qué se trata. Pero lo fundamental acá del análisis es esto, digamos, es que me devuelva las clases de análisis, digamos, porque esa clase de análisis es lo que después ustedes van a refinar en las clases de diseño que van a entregar al programador, ¿no? Entonces, cuando en el coloquio o en el final a ustedes le pregunten qué es lo que se obtiene, digamos, del análisis, qué es lo que van a decir ustedes, qué es lo que se obtiene, Clases de análisis. ¿qué cosa? Clases de análisis, ¿no? La clase de análisis. Ese es el resultado, digamos. Todo lo que vamos a ver hoy es para obtener solamente esto, digamos, las clases de análisis con las cuales ustedes van a trabajar, digamos, y que es como cuando el arquitecto hace un primer mapa, digamos. Esto le da la primera impresión, digamos, de qué es lo que ustedes harían en su sistema, digamos. No es la definitiva, porque la definitiva la vamos a ver en la próxima clase cuando hagamos las clases de diseño, ¿estamos? Pero este es el primer bosquejo que le sirve para hacer el mapa definitivo o el plan definitivo del análisis que estamos planteando, ¿no? Para eso tenemos que hacer una serie de pasos, fíjense. Lo primero es ver cuál es el objetivo del análisis. Fíjense en lo que le dice. En esta disciplina se analizan los requisitos que se describieron. Los requisitos, ¿qué es lo que ustedes obtuvieron de los requisitos? ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior y es lo que han estado viendo estas 2 semanas? Caso ¿Qué? de uso. ¿Ah? Los casos de uso. Los casos de uso. Ese es el objetivo final más allá de, obviamente, que tienen que hacer las interacciones con las pantallas y todo lo demás, digamos, lo importante de la parte de requisitos son los casos de uso. Esos casos de uso son los que nosotros ahora lo vamos a refinar y lo vamos a estructurar en clase de análisis. ¿Y por qué lo estructuramos en clase? Porque el modelo orientado a objeto, porque el UML utiliza el modelo orientado a objeto, y el modelo orientado a objeto está basado en clases, ¿no? Entonces todo lo que vamos a trabajar ahora es convertir esos casos de uso en clases, en este paso en clases de análisis, ¿no? Entonces el objetivo es una comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de lo mismo. ¿Qué significa esto?
ustedes cuando habían hecho el caso de uso, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál era el dibujito del caso de uso? Un óvalo, un círculo. Bueno, pero esos dibujos que estaban todos dentro de un rectángulo, que ustedes tenían actores que podían estar a la izquierda o a la derecha, te da una idea general, digamos. Ahora lo que buscamos es algo que sea más preciso, digamos, algo que ya me sirva para que yo después a esto lo pueda convertir en clases, ¿no? Tiene que ser Sí, fácil de mantener, por eso es la idea de utilizar orientación a objetos, y tiene que ayudar a estructurar el sistema, ¿no? Tiene que darme la idea de cómo va a quedar mi sistema en forma definitiva. Ese es un objetivo. El segundo punto es analizar los requisitos usando el lenguaje de los desarrolladores. El lenguaje de los desarrolladores va a ser el proceso unificado, digamos, que está hecho en UML y que después eso le va a servir para que ustedes lo hagan o lo lleven a cualquier lenguaje orientado a objetos, digamos, ¿no? El lenguaje de los desarrolladores ahí en este caso podría ser Java o podría ser algún otro lenguaje siempre que esté orientado a objetos, digamos. Inclusive podría ser C++, digamos, si que así lo quisieran. Es un modelado conceptual. ¿Por qué conceptual? ¿Qué significa conceptual? que es tangible, ¿Cómo? ¿Qué es lo que entienden ustedes por conceptual? que no es tangible. Que no es tangible, que es una idea, digamos. Entonces, lo que intentamos acá es comprender lo que ya teníamos, pero darle una idea, digamos, de cómo volcar eso con los requisitos que ya habíamos definido, digamos. Nosotros al cliente le dijimos, vamos a tener 10 casos de uso, 20 casos de uso, no sé lo que ustedes hayan quedado ahí en la práctica, entonces ya tienen una idea, digamos. Ahora lo que intentamos es armar el modelo conceptual de modo que lo podamos refinar, digamos, ¿no? Y que facilite la comprensión, digamos. ¿Cómo, en qué sentido facilitar la comprensión? Porque una vez que ustedes ya practicaron con orientación a objetos, ya saben orientación a objetos, entonces cualquier clase que le den ya van a saber cómo implementarla, digamos. Y si ustedes entran a trabajar en algún lugar y ellos ya tienen todo orientado a objetos, digamos, ustedes pueden utilizar las librerías que ya tienen, ya tienen definidas, digamos. Esa es la gran ventaja de la orientación a objetos, digamos. Que ustedes pueden reutilizar lo que ya tenían, digamos. Eso no era posible con, con las técnicas que había antes del proceso unificado, ¿no? Entonces, fíjense, dice, ¿cuál es la importancia del modelo de análisis? Ofrece una especificación más precisa de los requisitos. O sea, esos requisitos que ustedes tenían, que lo tenían hecho como un dibujo, como un dibujo que era bastante sencillo, digamos, ahora pasa a ser una especificación más precisa. Se describe utilizando el lenguaje de los desarrolladores, porque ya van a trabajar todos con clases. Las clases, acuérdense que tiene herencia, ya tienen atributos y métodos. Y estructura los requisitos de modo que facilite la comprensión, preparación, modificación y mantenimiento, digamos. Esta última parte, sobre todo la modificación y el mantenimiento, es una de las razones principales por las cuales se empezó a utilizar la orientación a objetos, digamos, porque cuando ustedes ya trabajan con clase y están acostumbrados a trabajar con clase, hacer el mantenimiento de una clase es mucho más sencillo, digamos. Y es una primera aproximación del diseño. ¿Llega a ser el diseño o no? no. No, no llega a ser el diseño, digamos. El diseño es lo que van a ver la clase que viene y el diseño ya le deja listo al programador para que el programador empiece a implementar ese análisis, digamos, ¿no? O sea, ahora en el análisis van a obtener las clases de análisis. La clase que viene en el diseño van a refinar esa clase de análisis y van a armar las clases de diseño. Y estas clases de diseño son las clases que ya quedan listas o están listas para la implementación. ¿Estamos? La implementación, acuérdense en que es donde ustedes van a proceder a hacer la codificación en cualquier lenguaje, siempre que esté orientado a objetos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los requisitos y, debe decir, análisis? El modelo de caso de uso está escrito en el lenguaje del cliente. ¿Y el modelo del análisis en qué va a estar escrito?
¿En qué lenguaje creen que está escrito? ¿En el lenguaje del cliente? ¿De programación? No, más que de programación, el lenguaje del desarrollador, digamos, que acá va a estar el lenguaje, este, acá se refiere más que nada a proceso unificado, digamos, a que ustedes van a escribir todo en UML, ¿no? Entonces, una cosa era el lenguaje del cliente, que era cuando ustedes hacían el dibujito y él veía el caso de uso y lo entendía, digamos, pero acá ya van a empezar a estructurar en clases, ¿no? Que es el lenguaje del desarrollador, para que después ya ustedes en el diseño ya lo tengan listo, digamos, para implementarlo. Acá el modelo de caso de uso, cuando ustedes hacen esos dibujitos, es una vista externa del sistema. ¿Cómo va a ser el modelo de análisis? ¿Va a ser externa o no? Interno. Ya es interna, porque es lo que ustedes están desarrollando, digamos, para que ustedes lo puedan después, o ustedes o el programador pueda llegar a codificarlo, digamos, utilizando estas clases. Está estructurado por caso de uso, el modelo de caso de uso. Y el modelo de análisis, ¿por qué va a estar estructurado? Por clase. Por clase de análisis. Fíjense que esta va a ser una diferencia, porque va a haber, cuando veamos la diferencia entre modelo de análisis y modelo de diseño, uno va a estar estructurado por clase de análisis y otro por clase de diseño. En realidad ya vamos a ver cuando veamos el diseño que eso es hacer un refinamiento, digamos, de todas las clases que nos habíamos quedado en el análisis y ver con cuál nos queda en definitiva para hacer la implementación. El modelo de caso de uso, que es lo que habíamos visto, es un contrato. Y acá yo subrayaría la palabra contrato. ¿Qué significa contrato? ¿Qué entienden ustedes por contrato? ¿Un acuerdo? Un acuerdo entre el cliente, que las personas que les paga, y ustedes, digamos que son los desarrolladores, para saber cuáles son los límites del sistema, qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer. ¿No? Entonces, si ustedes le dijeron, vamos a hacer la parte de venta, y le mostraron al cliente, el cliente firmó, estaba de acuerdo, y después el cliente le dice, no, pero eso incluía la parte de facturación. ¿Incluía o no la parte de facturación si no lo pusieron ustedes en los casos de uso? ¿Ustedes qué creen? ¿Incluye o no incluye? No incluye. No incluye porque en un primer momento ustedes le dijeron que no lo van a hacer en una primera instancia. Seguramente sí lo van a tener que hacer en una segunda instancia, no sé, en el segundo o tercer mes, pero no en el primer mes, digamos. En cambio, fíjense en el modelo de análisis. Vale, el modelo de caso de uso es un contrato y el modelo de análisis se utiliza para comprender, para cómo dar forma al sistema. Es como que usted agarre, no sé, el, el, el arquitecto quiere diseñar la casa y agarra el AutoCAD y empieza a hacer algunos bosquejos de cómo quedaría la casa, digamos. Eso sería el análisis, digamos, ¿no? Le empieza a dar forma a lo que quiere, digamos. No es la versión definitiva, porque en la versión definitiva es cuando ustedes ya, el arquitecto hace el plano definitivo, digamos, ya que el plano definitivo sería la clase de diseño para que hagan la implementación, si se entiende la analogía. Entonces uno es contrato y el otro, el modelo de análisis, nos ayuda a comprender cómo dar forma al sistema. El modelo de caso de uso dice puede contener inconsistencias, redundancias entre los requisitos, porque cuando ustedes vieron los requisitos, era la primera vez que lo veían, digamos, pueden tener algún tipo de inconsistencia o haber algún caso de uso que por ahí en un primer momento se puede haber repetido, digamos, en cierta parte. Acá el modelo de análisis puede haber inconsistencia o redundancia. No. No debería haber, las clases que escriban ustedes ya deberían ser únicas, digamos. Acá hago un párrafo aparte porque eh, como ustedes lo estamos trabajando, como ustedes lo están trabajando en la práctica, digamos, es muy probable que acá haya alguna redundancia al principio, pero que el resultado final no tenga redundancia, digamos, pero es porque ustedes lo están trabajando con un docente que lo va guiando y porque el docente de la práctica ya sabe cómo va a ser el resultado final, entonces les guía al resultado final que quieren establecer, digamos. Pero en la práctica real, digamos, hay varias formas de implementar un sistema. Si yo le doy un sistema para que lo haga alguno de ustedes, digamos, y se lo doy a alguno de sus otros compañeros, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces,
Acá el modelo de caso de uso puede tener inconsistencia y el modelo de análisis ya no va a tener ni inconsistencia ni redundancia. Acá el modelo de caso de uso captura la funcionalidad. ¿Se acuerdan que la funcionalidad era lo que veíamos en la clase pasada, que le indicaba para qué servía, digamos, qué es lo que, cada caso de uso, qué es lo que le iba a servir al cliente, digamos? Y en el modelo de análisis, ¿qué es lo que va a capturar? ¿Qué creen acá que va a capturar? Si acá obtuvieron la funcionalidad, acá la funcionalidad es la idea general de lo que va a hacer el sistema, ¿no? Y en el modelo de análisis, le indica cómo incorporar esa funcionalidad en el sistema. O sea, ya deja de ser acá una idea, digamos, algo que usted ve escrito en forma formal diciendo, yo voy a hacer una venta y la venta, para hacer la venta, la tiene que usar el cliente con el, después tiene que usar el cliente y después se le da una factura. Acá le dicen cómo lo van a hacer, digamos. Acá ya le van a decir, viene el cliente tiene que ingresar nombre y usuario, no sé si le hacen la compra por internet. Después el cliente debe proceder a buscar todos los productos, el cliente selecciona los productos, el cliente selecciona la forma de pago y si es con tarjeta elige cómo va a pagar y después se realiza la cobranza a través del banco y después se hace el pago, digamos. Entonces acá indican todos los pasos ya, ¿se entiende? Acá ya van a decir cómo van a implementar esa funcionalidad. Ya no es solamente una idea que dicen va a ser la compra, sino acá le van a indicar cómo van a hacer esa compra, ¿no? Por eso ya interviene algo, que es lo que vamos a ver a continuación, que es el diagrama de colaboración. Acá se define un caso de uso, y acá obviamente van a definir realizaciones de los casos de uso, y cada uno de ellos representa el análisis. O sea, vamos a ver cómo implementar esos casos de uso y para ello vamos a hacer el análisis obteniendo las clases de diseño, las clases de análisis del caso de uso, ¿no? ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Sí? No, ninguna pregunta, por favor. Bueno, fíjense que hasta ahora era algo que ustedes como lo que hicieron hasta ahora era hicieron el contrato con el cliente y en el contrato le decían que iban a hacer todas estas cosas, digamos, toda esta funcionalidad, con esto todo, con estos casos de uso, que iban a tener esos precios o ese importe con eso, en esos tiempos que hicieron en la gestión del proyecto, es un contrato, digamos. Pero acá en el análisis ya proceden ustedes a implementar no implementar, hacer una especificación de esos casos de uso. Cuando ustedes hacen el contrato con el cliente, ¿tienen que desarrollar el análisis, tienen que desarrollar algo del análisis o no? ¿O el contrato incluye eh, me refiero a que cuando ustedes hacen este contrato que les menciono acá, digamos, entre el cliente y los desarrolladores, ¿ustedes van a hacer algo del análisis o el análisis lo hacen después de firmar el contrato? Fue el contrato, por favor. Después, porque después que el cliente ha quedado de acuerdo, después que el cliente le dijo, bueno, yo acepto que vos en 2 meses me tengas, no sé, esto, la parte de venta, en 3 la parte de facturación, eh, en 4, no sé, el sistema que corresponda, digamos. Entonces, este es un contrato. Acá ya empezamos a hilar fino en el lenguaje que utilizan ustedes de desarrolladores, digamos que en este caso de proceso unificado, UML, cómo lo van a implementar, ¿no? Entonces, esto es lo que les había mostrado hace un momento, que me anticipé un poco porque querían que vean, pero acá tienen que hacer dos cosas, digamos, fíjense, analizar los casos de uso, o sea que para cada caso de uso que ustedes hayan encontrado previamente, tienen que analizar esos casos de uso, para eso van a identificar las clases. Acá en identificación de las clases tienen que ver cuáles son entidades, cuáles son interfaz y cuáles son control, y tienen que describir interacciones. ¿Estamos? Las interacciones, ¿qué es lo que entienden ustedes por interacciones? Como relaciones. Las relaciones en el caso que yo le decía, por ejemplo, es el que iba a hacer la compra, primero el cliente tiene que ir y poner el usuario y password, después tiene que ir y seleccionar los productos, después tiene que ir y seleccionar la forma de pago, después tiene que recibir la factura. Entonces esas son las interacciones, ¿estamos? Los diferentes movimientos, cambios que hay dentro de ese caso de uso.
En realidad van a ver que esto ya van a ver que es bastante, no es complejo, digamos, pero lo tienen que hacer correctamente, digamos. Y luego analizar la clase de análisis. Fíjense, en esta clase de análisis, una clase, ¿qué es lo que tiene que tener? Esto lo vieron en estructura de datos. ¿Qué es lo que tiene una clase? Atributo, método. ¿Qué más? ¿No tiene relaciones en una clase? ¿No se relaciona con otra clase? Ah, sí, también. Estas son las tres cosas, digamos, que ustedes tienen que armar para la clase de análisis. Las responsabilidades, que en este caso hace referencia a los atributos, a los métodos. Los atributos son las características que tienen. Ustedes ya saben, por ejemplo, supongamos que yo quiero determinar la clase de análisis de alumno. ¿Cuál sería la responsabilidad del alumno? ¿O cuáles son los métodos con los cuales puede trabajar o se pueden definir para el alumno? Inscripción de materia. ¿Qué más? Es lo único que hacen ustedes es inscribirse en la materia. Nunca se loguean al sistema. Hay varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando entran al FIU? Solo esperan que el FIU le abra todo y le dé todo. Iniciamos la sesión, nos inscribimos, podemos sacar certificados y Bueno, generarlos. todo eso son las responsabilidades de los métodos. ¿Cuáles son los atributos que puede tener un alumno? ¿Qué atributos tienen ustedes? O sea, nuestros Nombre datos, de Claro, ¿y cuáles son sus tenemos datos? nombre, DNI, La LU. Bueno, todos esos son sus datos, digamos, el domicilio, la fecha de nacimiento. Y después tienen que ver cuáles son las relaciones, digamos, qué relaciones hay o la clase de alumnos no se relaciona con nadie. Es una isla ahí en la clase de alumnos que nunca se va a usar, solamente para agregar un alumno o se hace otra interacción. ¿Con quién se relaciona el alumno? un aula o profesor, ¿Con profesor? ¿Ustedes en qué se inscriben? materias. En materia, cuando van a rendir en una mesa, cuando van a rendir, se anotan en las materias. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las asociaciones, que son las relaciones que hay, y después qué diferencia hay entre agregación y generalización, digamos. No quiero entrar mucho en detalle porque ahora lo vamos a ver a continuación, digamos. Entonces, veamos ahora paso a paso, digamos, qué es lo que tienen que hacer, digamos. Primero, analizar los casos de uso, ver las clases, entidad, interfaz y control. La clase entidad, fíjense cómo se dibuja. ¿Cómo se dibuja? Un círculo y una... Un círculo y una rayita abajo, y le dice que modela la información de larga vida o persistente. ¿Persistente qué significa? Permanente. Permanente en Está el tiempo, seguido. digamos. Ustedes, por ejemplo, alumno va a ser va a tener vida persistente o no? O yo apago la computadora y lo borré al alumno. Va a tener vida persistente. Va a tener vida persistente. La materia va a tener vida persistente, larga vida o persistencia o no. Y puede cambiar. Bueno, puede cambiar, digamos, pero lo tiene que mantener en el tiempo, ¿no? Va a necesitar una base de datos para mantener. Sí, Sí. profe. Pero una pantalla, por ejemplo, que ustedes hagan, ¿va a tener larga vida? O sea, sí, siempre van a guardar información de todas las pantallas que ustedes hagan en una base de datos. Se pregunta con trampa. No, una pantalla no, digamos. Acá lo que intentamos, no sé, para los que cursaron ya base de datos conmigo, es ver cuáles son las entidades con las cuales yo voy a trabajar, ¿estamos? Que son las que van a tener la larga vida, digamos. Pueden ser activa o pasiva. ¿Qué significa que sea activo una entidad sea activo o pasivo? ¿Cuándo es activo? Cuando no hace nada. No, ¿cómo que activo cuando no hace nada? O pasivo cuando no hace nada. Pero, ¿Digo qué me dijo? activas, ¿cuáles son las activas, digamos?
Activas son las entidades que constantemente estén interactuando con las demás entidades, digamos, las demás clases de entidades. Por ejemplo, alumno constantemente está interactuando, ¿no? Este, pero puede haber, no sé, alguna entidad, a ver, por ejemplo, libros, que solamente, que no se relacione mucho con la demás entidad, digamos, solamente sirva para agregar alguna información o algo así, entonces eso va a ser pasivo, digamos. Encapsulan información y operaciones asociadas, esto ya viene con el tema de orientación a objetos, fíjense, ¿se acuerdan que para qué le sirve el encapsulamiento de la información? Creo que sí lo vieron, ¿no? Para recordar información. Sí, pero el encapsulamiento es como ponerlo dentro de una cápsula, digamos, ponerlo, eh, por eso le dice encapsular, digamos, ponerlo dentro de algo, es como brindarlo, digamos, para que la información se guarde en un lugar específico, digamos, que en este caso van a ser las clases, digamos, y con qué operaciones va a poder realizar. Se puede derivar de una clase de entidad del negocio o del dominio, digamos. O sea, esta clase de entidad ustedes la pueden obtener del negocio que estén analizando, del dominio, digamos. Supongamos que yo estoy haciendo un sistema para mantenimiento de droga. ¿Cuáles creen que van a ser las entidades en este caso? ¿Cuáles creen que van a ser las entidades en un sistema de droga? El nombre de cada droga, digamos. Pero el nombre sería una entidad, digamos. La que sería la droga sería la entidad, ¿entendés? Así como vos tenés drogas también, que va a tener, no sé qué campo podrá llegar a tener, digamos, las características que tiene, la fecha de caducidad, la fecha de compra, eh, eh, podría llegar a tener las personas que, otra clase de entidad podría ser las personas que la manipulan, de ahí habría una relación, digamos. Fíjense que acá la clase que determinamos, este está relacionado con el ejemplo que habíamos visto antes, digamos, es la clase socio y la clase comprobante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Los socios van a ser persistentes, yo voy a tener muchos registros de socios y lo voy a tener que guardar en el tiempo, Sí, y los comprobantes también. también. Después tengo la clase interfaz, que fíjense que es parecido, pero no es lo mismo, digamos, tiene un círculo y después una raya a la izquierda y con otra rayita que lo une. Dice que modela la interacción entre el sistema y los actores, o sea que me dice cómo se tendría que interactuar o cómo mostrarían ustedes las pantallas, digamos que es lo que habíamos visto también al final de la clase de la parte de requisitos. Representan a la interfaz del sistema, que pueden ser ventanas, formulario, interfaz de comunicación, impresoras, sensores. Podría llegar a ser como la comunicación que yo hago con el banco, por ejemplo, esto ya lo vamos a ver. Tiene muy poco detalle, una de las características, digamos, no es que yo tengo que escribir una pantalla y hacer 50 detalles, digamos, y describe información presentada al actor y las peticiones. Entonces, usted acá lo que tiene que tomar es la interfaz, la clase de interfaz sería como la pantalla. ¿Qué pantalla le mostraría yo al usuario? ¿Qué pantalla le mostraría al socio? ¿No? Acá podría llegar a ser la misma pantalla o no, digamos. Eso ya tendría que analizar después, digamos. Esto se analiza en el diseño, si la interfaz se tienen que unir o no. Y después viene la clase de control. Las clases de control, fíjense en que es un círculo con una flechita que va y vuelve, que regresa, digamos, como si fuera una recursividad, que le dice que representa la coordinación entre objetos. ¿Qué significa la coordinación? Como la relación. Bloquea son los juntos. Claro, la relación, cómo tienen que interactuar entre ellos. La idea básicamente acá es que yo escriba los métodos que se encapsulan el flujo de control que yo voy a tener, representa la lógica del negocio con los cálculos, ni interacciones con el usuario ni problemas de almacenar información. O sea, esto es algo que es momentáneo, digamos, cuando ustedes van y generan, no sé, piden una constancia,
ustedes fueron y generaron el informe, digamos, pero no es algo que sea persistente en el tiempo, sino que fue un procedimiento, un método que ustedes lo hicieron y se perdió, digamos. Digamos, no tiene persistencia. Si el documento esa impresiones las tienen que guardar, entonces sí van a tener que utilizar una entidad, pero si es algo, un procedimiento que se pierde en el momento, que hacen la acción, digamos, como por ejemplo podría hacer el logueo al sistema, entonces no. Si el tiempo de vida es corto, significa que es en ese momento únicamente, mientras se está haciendo esa acción. Preguntas, chicos, hasta aquí. Fíjense que la clase de control siempre es una sola, ¿no? Va a ser una por cada caso de uso. Pueden tener más de una pantalla y podrían llegar a tener más de una entidad, digamos. ¿Preguntas? Profe, si en el caso nos faltara, digamos, en el modelo de caso de uso, nos faltara algunos casos de uso, acá en clase saltaría, digamos, que nos faltaba o ya no. No, porque vos la clase la haces para cada caso de uso, digamos. Si vos, ahora vamos a ver que el diagrama que se utiliza es el diagrama de colaboración, pero si vos tenés 10 casos de uso, vas a tener 10 diagramas de colaboración, digamos. Entonces, las clases aparecen por cada uno de los casos de uso. ¿Y cómo sé si me falta entonces el caso de uso? Lo tenés que analizar en el requisito, digamos. Puede ser que acá cuando vos te aparezca alguna entidad, digamos, que vos después te des cuenta, digamos, que acá te apareció, como te había dicho hace rato, la clase de documento, digamos, porque vos acá dedujiste que los documentos tienen que ser persistentes, entonces tengo que tener una entidad y se tiene que grabar en algún momento. Entonces, como apareció esa clase, digamos, podrías volver atrás y agregar otro caso de uso, digamos, que en un primer momento no aparecía, digamos. Acuérdate que el proceso unificado es cíclico, digamos. Vos podés volver a la parte anterior refinando algún caso de uso, digamos. Es raro que pase, pero podría llegar a ocurrir, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Preguntas? Deme un minuto. ¿Pueden ver mi pantalla? Estaba poniendo el PowerPoint nomás. La diapositiva. Un minuto. Quiero ver. Así, digamos. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Entonces, el diagrama que tienen que armar ustedes es lo anterior formaba parte de lo que es el diagrama de colaboración, digamos, que el diagrama de colaboración es lo que van a armar, digamos. Si se muestran interacciones alrededor de los roles de cada clase, entidad, interfaz y control, ¿no? Entonces tiene un diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración, yo le dije recién, el diagrama de colaboración van a tener, si yo tengo 11 casos de uso, ¿cuántos diagramas de colaboración van a tener? 11. 11. Fíjense, el único secreto que tiene el diagrama de colaboración, porque esto después lo van a seguir viendo en el diseño, es que no pueden estar, pasar de uno a cualquier otro. Fíjense, más allá del texto, que ahora lo vamos a analizar en detalle, fíjense, la secretaria pasa el uno acá a la interfaz de usuario, de la interfaz de usuario pasa el 2 a la interfaz de socio, de la interfaz de socio pasa 3 a ficha socio pasa 4 a la interfaz de socio, acá pasa 5 a la secretaria, 6. Ve que hay un ida y vuelta. No es que desde la secretaria pasó a la interfaz de usuario y acá directamente la paso a ficha comprobante. Y ya terminó, volvió, digamos. Ven que hay una interacción en todo. Fíjense que hay 5, 6, después tienen, acá llegó acá la interfaz de socio 6, y acá debería ser, acá faltó el 7. Era el 7. ¿Por qué tiene este número decimal, profe? ¿Ah? El 7 está para gestor, profe. Claro, también, está el 7 ahí. Sí, tenés razón, tenés razón. ¿Dónde hay números decimales? No hay números decimales. Son dos interacciones. El 9 y la 9 y la 17. Ah, ya.
no son dos. Lo que tienen que ver es, este ejemplo era el ejemplo de que veíamos, el que habíamos visto en la clase pasada, que decía cómo interactuar para que, creo que era para registrar un nuevo socio. Fíjense, en lo primero dice, el uno ingresa a la identificación de la persona. ¿Dónde le ingresa? O quién, primero, ¿quién ingresa a la identificación de la persona? ¿Qué actor? Detalle. La secretaria. Entonces la secretaria le ingresa. ¿Dónde la va a ingresar? Usuario. En la interfaz de Usuario, usuario. usuario. ¿La interfaz qué Usuario. es? La pantalla. ¿No? Entonces, la secretaria fue y en la pantalla ingresó la identificación de la persona. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? La 2, ¿qué dice? Verificar. Verificaré como que yo ingresé, no sé, quiero supongo algo parecido, ingreso la LU del alumno, ingreso la LU 100. Entonces acá tengo que verificar que la LU era 100. Acá en este caso sería el DNI de la persona, supongo que acá sea, no sé, 33 millones, entonces acá ingresaría, verificaría que ese DNI exista, digamos. Pero ¿dónde va a verificar? En el caso, La interfaz de socio o en la pantalla de socio. Ahora, la pantalla, esta interfaz de socio, ¿dónde tiene que buscar esa interfaz dónde tiene que buscar que ese DNI exista? en la ficha de socio. En la ficha de socio, entonces en la ficha o entidad es lo mismo, ¿no? Algunos autores ya le ponen ficha, otros le ponen entidad, digamos, indistinto. Fíjense, entonces, yo me fijo en la entidad de socio y la entidad de socio, ¿qué me va a decir? ¿Qué me puede decir? En que si eso no es. Entonces busco la identificación, que sería el 3 y el 4 me devuelve la identificación, si es que la encuentra. Si no la encuentra, me dirá que no existe, digamos. Si existe, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo busqué 100 y el 100 Volver a existe. mostrar. Voy a mostrar, entonces me dice, muestra la información de la verificación. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que le va a mostrar la secretaria acá en la pantalla? La verificación. La verificación, el socio 100 de José Farfán existe, digamos. Y la secretaria, ¿qué es lo que va a hacer? O en este caso, el actor es la secretaria, ¿no? Ah, este es para dar de alta. Entonces, en este caso, acá le va a decir que no existe el socio. Y como no existe el socio, no sé, el 100 que es José Farfán, ¿qué es lo que va a hacer la secretaria? Va a ser un nuevo socio. Va a cargar los datos. Por eso le dice acá, fíjense, ingresar los datos del nuevo socio. Entonces viene acá a ingresar los datos del nuevo socio. Entonces va a poner José Farfán, domicilio, teléfono. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Verificar la información ingresada. Verificar, porque puede ser, ¿qué pasa si le pongo José Farfán y nació no sé, 0101 de 1900? ¿Será válido o no será válido? No, no será válido. No es válido, entonces, o me imaginan con más de 100 años. Y después del 7, tiene que venir al 8. El 8, fíjense en qué es lo que le pide. Después, el gestor, acuérdense que era el que llevaba todos los métodos, todas las actividades que tenía, ¿no? El 8, ¿qué dice? Solicitar confirmación de la inscripción. O sea, el gestor le dice, bueno, ya ingresaste los datos del socio, ya son correctos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A quién le tengo que pedir que me confirme? Es la pantalla esa típica de confirmación que hacen ustedes cuando van a... Confirma el alta, sí o no, y ustedes qué le ponen. Que sí. Que sí, en este caso, ¿quién es el actor? La secretario. secretaria. ¿Y puedo yo pasar del gestor a la secretaria directamente? Creería que no. Tiene que No, pasar primero por la institución de usuario. no pueden pasar, porque si ustedes llegan a pasar directamente el 8, ponen así una flechita larga que una con la secretaria, va a venir el profe malo de la práctica y le va a poner una X grande ahí, le va a decir no sabe diagrama de interacción, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser todo a través de la clase que ustedes han definido, digamos. O sea, acá el gestor se comunica con la interfaz de usuario, no puede el gestor comunicarse directamente con la secretaria, ¿se entiende? Acá lo tiene que hacer a través de la interfaz o de la pantalla que ustedes han definido, digamos.
Entonces la interfaz de usuario va a pasar este 8 que era la confirmación. Entonces acá a la secretaria le piden la confirmación. Y la secretaria, ¿qué es lo que va a decir? Ella ingresa todos los datos. ¿Confirma la operación? ¿Sí o no? ¿Qué van a poner? Sí. Sí. Entonces la secretaria confirma. Viene acá. Pone que sí en la pantalla. Cuando pone que sí en la pantalla, ¿qué es lo que va a hacer? La pantalla, ¿a quién le devuelve esa información? A la secretaria. No, 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 pero primero fíjate, no es que volvió, acá el 10 fue la secretaria de la interfaz de usuario, y de la interfaz de usuario ya confirmó acá, el 10 era Registro. ingresar confirmación, ya ingresó la confirmación, y a quién pasa, el, al 11, ¿el 11 qué es? Ordenar la registración del socio. ¿Por qué? Porque acá, entonces acá ya le están diciendo, en realidad es lo mismo, digamos, acá yo podría poner 10 y 10, digamos, lo que pasa es que en un diagrama de colaboración tienen que tener nombre distinto, digamos, pero acá yo le estoy diciendo al método, que estamos diciendo de confirmación, que la secretaria ya dio el visto bueno. Cuando ya dio el visto bueno, o sea que ya confirmó que tiene que grabar, ¿qué es lo que qué es lo que voy a hacer? Registrar una base. Me voy a fijar en la base de datos y en qué entidad. Ficha socio. En el socio, en la entidad de socio, fíjense que después va a 12, registra un nuevo socio, muestra el resultado de la nueva registración del socio, entonces acá le va a mostrar un mensaje, acá le va a decir que ya se realizó correctamente el alta del socio, y después, acá el 13, bueno, el 14 le dice registrar una vez, en este caso en particular es que ustedes lo tienen que ver según qué es lo que tienen ustedes para cada caso de uso, ¿no? En este caso en particular tenía que registrar al socio y al mismo tiempo guardar en una ficha comprobante, digamos. Supongo que va a ser cuáles son las operaciones, el socio pidió una alta y esa alta era para hacer alguna operación, entonces acá fue y grabó en esta operación, en esta entidad de comprobante y volvió, digamos. Cuando vuelve, ya grabó en socio y grabó en comprobante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrar el resultado registrado. Mostrar el resultado, digamos. Esto podría ser mostrar por pantalla, solamente si lo hiciera la interfaz de usuario y le mostraría, no sé, socio ya grabado, con el comprobante ya grabado, o podría ser emitir acá el comprobante, digamos. Fíjense que acá le pasa, acá debe haber tenido algún método que generaba el comprobante o la factura, se la pasa acá a la interfaz de usuario, y la interfaz de usuario se le entrega a la secretaria, digamos, que acá podría ser o generar el PDF o imprimir y darle a la secretaria. ¿Estamos? Pero ahora, ¿cuáles son los errores típicos que van a cometer ustedes y que, pero bueno, que no deberían cometer, digamos, cuando hagan esto, digamos, en la práctica? Primero, no pueden pasar directamente de la secretaria a la entidad. No. No, no se puede. Pueden hacer un puente acá y decir de la secretaria pasar directamente al gestor sin pasar por la pantalla o la interfaz. No. No. Fíjense que acá siempre van a tener un actor, porque es algo típico, digamos, pues no es típico, pero es algo que sí o sí tiene que estar, porque en todo caso de uso tienen el actor, digamos. Sí o sí van a tener una pantalla con la cual interactúen o no. Sí o sí. Sí. ¿Pueden tener más de una pantalla? O solamente va a ser una? ¿Puede haber más de una? Puede haber más de Puede una, ser acá más de tienen una dos pantalla. pantallas, fíjense, tienen una pantalla para usuario y una interfaz para socio y una pantalla para socio. Puede haber una sola entidad o pueden haber, o siempre va a haber muchas entidades, o solamente puede ser una. ¿Va a Puede haber haber más? varios. ¿Puede haber cero entidades? No. No, porque la idea es que siempre ustedes interactúan con la base de datos y tienen que
por lo menos hacer una consulta en la base de datos, digamos, aunque sea una consulta, digamos. ¿Pueden haber muchos gestores o solo hay un solo gestor? Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Pueden haber muchos gestores o no? Creería que no. No, Va, creería que sí, creería que sí. no. Hay un solo gestor. Lo que pasa es que este gestor va a tener todos los métodos que se pueden hacer dentro de este caso de uso. ¿Entendés? Pero el gestor va a ser único. Siempre va a ser un solo gestor, digamos. Y entonces, Ah, ya. a partir de ahí ya tienen que hacer la interacción. Agarran, no sé, terminan esta clase o bueno, el jueves ya empiezan a discutir entre ustedes cómo pueden ser las interacciones para, por eso se llama diagrama de colaboración, en realidad debería ser diagrama de interacción, pero bueno, es lo mismo, digamos, porque acá vemos cómo colaboran las diferentes clases entre sí, digamos, desde los actores, pasando por las clases de interfaz o de pantalla, pasando con la clase de con las entidades, digamos, clase entidad, y con el gestor que va a tener todos los métodos, ¿no? En realidad esto no es difícil, van a ver que no es difícil porque ya en la misma práctica ya le van describiendo cómo tiene que ser la interacción que hay, digamos, entonces si ustedes siguen paso a paso no deberían equivocarse, digamos, siempre que no salten, digamos, pasen de la secretaria al gestor y el gestor vuelve a la secretaria o del actor al gestor. ¿Entiende? En realidad no es difícil esto, pero bueno, tienen que practicarlo. Por eso que le vamos a dar dos clases para que tengan tiempo para practicar correctamente, digamos. Pregunta, Ninguna cosa. bueno, digamos. Esto lo hacen eh, una por cada caso de uso, ¿no? Fíjense, en este es otra forma, digamos, este es de otro autor, pero fíjense que también es lo mismo. Este era diagrama de colaboración, validar usuario. Acá el cliente introduce la tarjeta, entonces el cajero le dice, acá fíjense que la interfaz de cajero sería el cajero físico, digamos, que tiene con la pantalla y le dice, teclea el código. Acá el cliente le devuelve el código. Entonces el cajero le dice, autentícame los datos con el código. Entonces le pasa al gestor. El gestor le envía acá hace la validación, digamos, en la entidad usuario. Entonces, la entidad usuario acá le dice, está bien, digamos, el cajero sí existe. Entonces, como ya existe, no sé, es eh, eh, un usuario común, digamos, le mostrará las opciones por un usuario común, digamos, capaz que si es un usuario VIP, le va a mostrar las opciones VIP, digamos, si es un usuario de empresa, le mostrará más opciones, digamos. Y después acá vuelve a hacer, le dice que seleccione las opciones para, para ese usuario, digamos, ¿no? Entonces, fíjense en cómo van interactuando todos, ¿no? Ahora, hay algunos casos que ustedes podrían llegar a analizar. Esto es más para que lo piensen, aunque creo que no lo van a hacer en la práctica, porque en la práctica van a hacer esto, digamos. Pero ¿qué pasa cuando el código es incorrecto? ¿Qué pasa si se anula la transacción? Si hago tres veces con error, digamos, ¿debo cancelar y quedarme con la tarjeta? O sea, esta pregunta es como, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada el camino básico? ¿Se acuerdan o no que habíamos visto el camino básico en el diagrama de estado? Sí, profe. Bueno, estos son todo el camino básico, digamos, todo lo que seguirían, digamos. Y estas preguntas son las que ustedes colocarían para el camino alternativo, digamos. Pero bueno, no los quiero complicar mucho porque ustedes lo van a ver así como está este ejemplo acá en el medio, porque así lo van a ver en la práctica, digamos. Este está escrito de otro autor, digamos. Bueno, ahora ya vemos cuáles son las responsabilidades. Yo las responsabilidades que le había dicho que era. La responsabilidad de la clase de control que es. Acá el gestor de la clase de control, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene? ¿Son los métodos? Son los métodos. Todos los métodos están dentro, son las responsabilidades que tiene. Entonces, se debe ver qué rol o papel juega la clase de análisis. O sea, ¿para qué le sirve esa clase de análisis? No sé, me sirve para
generar el comprobante, para sacarle la factura, para generarle a ustedes el comprobante de las materias aprobadas, no sé, fuera, digamos. Identificar, combinar roles, papeles y escribirlos juntos. Fíjense, acá en este ejemplo, acá deberían ustedes decir cuáles son los métodos que van a tener que escribir. Verificar información, solicitar información, ordenar la registración, registrar nuevos socios, emitir el comprobante, registrar el comprobante. Todos estos son los métodos, que es lo que tiene la clase de control. Identificar atributos. Los atributos, ¿cuáles son los atributos de una clase? ¿Cuál es el atributo de la clase alumno, de la entidad alumno? LO, DNI. El LU, el nombre, el apellido. Entonces acá hacemos los atributos de la clase entidad, interfaz y control. Entonces vamos a ver qué atributo va a tener cada uno. Entonces decimos, cada uno tiene que tener un nombre. La LU es un nombre, digamos. El nombre del alumno es el nombre del atributo, digamos. Los tipos de atributos son conceptuales. ¿Por qué son conceptuales? Y no le escribimos ya, no, si yo lo quiero hacer para Java, me conviene escribirlo en el formato que tenga Java, que no sé, entero largo, o var text, o lo que fuera, digamos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué son conceptuales? Porque yo, ¿en qué parte estoy haciendo del proceso unificado? ¿Qué disciplina estoy analizando ahora? O estudiando ahora. El modelado para hacer un caso general, digamos. Claro, pero el análisis, estoy estudiando el análisis, entonces el análisis lo hago conceptual, digamos. En la implementación ya van a ver que ya no va a ser algo conceptual, perdón, en el diseño van a ver que ya no va a ser algo conceptual, sino que va a ser ya escrito para que el programador cuando reciba ya sepa, digamos. Acá lo que van a decir ustedes va a tener la LU, va a tener el nombre, va a tener la fecha de nacimiento, fuera, digamos. En la clase entidad se debe identificar los atributos derivados del dominio. O sea, los atributos derivados del dominio son los que me salen del enunciado, digamos, cuando yo fui, hice mi entrevista y el cliente me dijo, no, entonces yo ahí le tengo que cobrar, le puedo hacer un descuento y tengo que cobrarle el IVA, entonces descuento, IVA, todo eso, esos atributos forman parte, digamos, de, no sé, de formar parte de la entidad factura, digamos. O sea, del dominio, de lo que ustedes vean, la clase de entidad se va a ir formando con esos atributos. ¿Estamos? Cuando ustedes van a hacer el sistema de la facultad, le va a decir, no, el alumno tiene la LU, tiene el nombre, tiene el domicilio, esos son los atributos, estamos derivados del dominio. En la clase interfaz, que interactúa con actores humanos, se deben reconocer los atributos que representan campos de texto, etiquetas, digamos. O sea, en la pantalla, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a tener el nombre, voy a tener, no sé, el password, pero en el password no se va a ver. Voy a escribir tal texto con etiqueta. La clase de interfaz que interactúa con subsistemas externos que identifica los atributos que representan la propiedad de la interfaz de comunicación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cobro de una tarjeta, ¿qué creen ustedes que le van a pasar como información al banco? El número de DNI de la cuenta bancaria, el ID de la cuenta bancaria. Pero si no, pero en la tarjeta figura todos esos datos o no? ¿Ninguno tiene tarjeta? ¿Qué datos son los que figuran en la tarjeta? ¿Nunca han ido a hacer un pago con una tarjeta? Una tarjeta Y tiene no, los 16 dígitos, sería los 16 dígitos que tiene adelante, los 3 dígitos, la fecha de vencimiento. claro, la fecha de vencimiento, mes y año de vencimiento, los 3 dígitos verificadores que tiene atrás. Entonces, eso van a ser los atributos que me van a permitir comunicarme con el banco, digamos. Yo le digo, para esta tarjeta, con tal fecha, con tal número de no me sale el nombre, el número de comprobación ese de 3 dígitos que figura al reverso de la tarjeta y ese importe y con el número de DNI a esa persona le voy a hacer tal descuento, voy a hacer la compra con la tarjeta, ¿no? Y en la clase de control se distinguen lo que representan estados de la sesión actual, digamos. Entonces, fíjense, básicamente lo que tengo que escribir es los atributos para socio,
Acá en este ejemplo tengo el número de socio, el DNI, el apellido, el nombre, el domicilio, la fecha de ingreso. Si yo tuviera materia, ¿qué dato va a tener la materia? Supongo que tenga profesor, atributos de la entidad profesor. ¿Qué dato va a tener el profesor? ¿Cuál va a ser los atributos, profesor? El DNI del profesor, El DNI, ¿no? También tenemos legajos, pues, el personal, ¿no? nombre, Apellido, nombre, fecha de ingreso, fecha de nacimiento. Si yo tengo imagínense que ustedes acá guardan, ¿cómo se llama? El analítico. Van guardando información de todo lo analítico. ¿Qué información creen que van a guardar en el analítico del alumno? ¿Tiene que tener atributo o no? Siempre las materias, Ah, el año. sí, pues primero la LU del alumno, no sé, la LU, la carrera del alumno, las materias que tiene aprobadas, las que no tiene aprobadas. Supongo que si yo tuviera que guardar de ese histórico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Acá voy a poner los atributos, fíjense, de todas las entidades o de todas las fichas que yo tengo definidas. Y por último, tengo que colocar cuáles van a ser las relaciones entre las clases encontradas. Las relaciones pueden ser asociación, agregación o generalización. La asociación es la relación, cuando ustedes colocan una línea, digamos que une dos clases, esa es la asociación, digamos, es la clásica, digamos. Disminuye el acoplamiento o número de relaciones entre las clases. O sea, no es que ustedes van a hacer relaciones tipo red, o sea, todos contra todos, todas las clases contra todas las clases, sino que arman una relación, digamos, que tiene que ser la mínima. No optimizan los caminos de acceso, porque ustedes relacionan, no sé, la clase alumno con la clase inscripción, por ejemplo. Definen lo que es multiplicidad y nombre de roles. No sé si la mayoría de ustedes ya cursó base de datos o no. parte uno. Bueno, la multiplicidad se refiere con qué tipo se refiere a la cardinalidad de elementos, digamos. Por ejemplo, un alumno, ¿con cuánto atributo, un alumno, en cuántas materias se podría llegar a inscribir? La multiplicidad se Muchas. refiere a la máxima cantidad de elementos, Muchas, ¿no? ¿Ah? muchas. ¿Se puede llegar a inscribir en una sola materia? Sí, también. También. Entonces, bueno, ese muchos, digamos, se refiere a la multiplicidad. Acá la única multiplicidad que van a escribir va a ser uno o muchos, digamos. Que no van a ver cero, digamos, eso lo van a ver en base de datos. Acá solo va a ser uno o muchos lo van a ver. Plantea agregación y composición. eh, el, un objeto que contiene físicamente a otro, por ejemplo, eh, un coche contiene el conductor más el pasajero, digamos. Entonces ahí estamos hablando de una agregación, un objeto compuesto de otros, por ejemplo, el motor y la rueda forman el auto, digamos. Un objeto que es una colección conceptual de objetos, por ejemplo, una familia, que yo defino que en la familia está el padre, la madre y los hijos. Entonces, este tipo de relaciones son las que tenemos que escribir. Ahora vamos a ver en detalle, digamos, primero vemos en general, digamos, que dice identifica generalizaciones o especializaciones entre clases. Esto lo deben haber visto ustedes cuando vieron orientación a objeto, digamos. Eh, supongamos, una persona en una organización. ¿Qué tipo de personas hay en la facultad, por ejemplo? Todos, Cada decano, bueno, eso sería, por secretario. ejemplo, ese sería personal no docente, si llamamos una clase, ¿no? Y después, ¿qué más está? ¿Los alumnos son personas también o no? Sí, Sí. ¿Y los profesores son personas o no? también. También. Ahora, depende de qué lado ustedes lo vean. Si lo ven de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, puede hacerse una generalización o una especialización, digamos. Porque un alumno es la subclase de la clase persona, digamos, entonces es una generalización. Pero si ustedes lo ven de arriba hacia abajo,
una persona puede ser o un alumno, o un personal no docente, o un profesor, digamos. Entonces, la generalización es desde abajo hacia arriba y la especialización de arriba hacia abajo, entendiendo que arriba siempre va a estar la superclase y abajo la subclase. Ahora vamos a ver en detalle con algún ejemplo, digamos, para que queden claro, digamos. Fíjense, la asociación lo hacen con una raya. Dice que asocia objetos que colaboran entre sí, es una conexión semántica. Vimos al principio, en la primera clase, qué diferencia había entre sintaxis y semántica. ¿La semántica a qué se refiere? La sintaxis del lenguaje, ¿qué era? ¿Cómo lo va la computadora? ¿Cómo tienen que escribirlo, digamos? ¿Estamos? Entonces primero tiene, por ejemplo, un if, primero va la palabra if, después va la condición, que puede estar encerrada entre paréntesis, dependiendo del lenguaje, después va la palabra then, que también dependiendo del lenguaje, después las acciones por la parte verdadera, después la else y después la parte falsa. Eso sería la sintaxis. Y ahora la semántica, ¿para qué sirve Son un las, if? ¿Ah? son las palabras que se reservadas, por ejemplo, que Claro, se usan en el lenguaje. claro, todo eso forma la sintaxis, digamos. El if, el then, el else son palabras reservadas, digamos. Todo eso forma la sintaxis porque es lo que te dice cómo vos lo tenés que escribir, digamos. Ahora, la semántica, ¿para qué me sirve un if? La semántica sería lo que nosotros entendemos de la sintaxis. Claro. Acá, bueno, acá la semántica se refiere a cómo yo voy a relacionar esas clases. ¿Estamos? ¿Qué relación hay entre profesor y alumno, digamos? ¿Se relaciona directamente el profesor con el alumno o se relaciona a través de otra entidad que va a hacer inscripciones u otra entidad que va a hacer, no sé, mesa de exámenes o se relacionan directamente Entre otra entidad. a través de otra entidad, digamos? Pero hay una asociación, hay una relación entre ellas. Un alumno se inscribe en materia y en una materia se inscriben alumnos, digamos. Entonces viene la generalización y la especialización, que es lo que yo le decía. Indica una relación entre una clase y una o más versiones especializadas de la misma clase, en donde las subclases heredan atributos y operaciones. Acá lo que le dije es, la superclase, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Y la subclase? Abajo. Abajo. Si yo lo veo de abajo hacia arriba, ¿qué estoy viendo? ¿Una generalización o una especialización? Si yo paso de auto a vehículo, ¿qué es? Especialización. Generalización, creo que. Generalización. Porque si yo veo de abajo, fíjense, de arriba hacia abajo, por ejemplo, un vehículo, ¿qué tipo de vehículos pueden haber? ¿Y acá qué me dice? Auto, camioneta, Auto moto. y camioneta. Entonces ahí estoy viendo una especialización. Por eso que acá generalización y especialización es lo mismo. Depende de qué lado ustedes lo vean, digamos. Si yo lo veo de abajo hacia arriba, ¿qué es lo que veo? ¿Generalización o especialización? De abajo hacia arriba, de la subclase a la superclase. Generalización. Generalización. Y si lo veo al revés, es una especialización, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que esto es más o menos sencillo, digamos, no deberían tener complicaciones con esto. Fíjense que lo hacen siempre. Este simbolito que tienen acá, que era el círculo con la raya, ¿de qué? ¿Qué tipo de clase? ¿Clase control? ¿Clase interfaz? ¿Qué clase? ¿Interfaz? No de fichero en la entidad. De entidad, esta es de entidad. Entonces, la generalización y la especialización la tengo que plantear con las entidades que yo voy a tener, ¿no? Agregación. La agregación, fíjense, acá tengo un rombo. ¿El rombo cómo está? ¿Está relleno o está vacío? Vacío. Vacío. Tiene un significado, ahora vamos a ver. Indica que un objeto es parte de otro objeto, que el que no tiene sentido sin el objeto es parte o componente. Por ejemplo, un cuadro se divide en marco, cristal. Por ejemplo, las relaciones acá entre cuadro y marco. ¿Puede haber un marco sin el cuadro? O el cuadro es el que tiene el marco, el cristal, la lámina. El marco. ¿Cómo dice, profesor?
Fíjense, ¿el marco está dentro del cuadro o el cuadro es el que tiene el marco, el cristal y la lámina? El marco está afuera. El marco es lo general, digamos, ¿no? Perdón, el cuadro es lo general, digamos, que puede tener marco, cristal o lámina. Un auto, ¿qué es lo que puede llegar a tener? ¿Qué es lo que tiene un auto? Lo que puede llegar a tener este techo. ¿Qué? Por ejemplo, el auto, ¿qué dijo que no? Sí, pero ¿qué puede tener? Techo, hay unos autos que son descapotables y pueden ser Ah, descapotables. bueno, sí, el techo, pero ¿qué más tiene un auto? Ruedas, motor, Bueno, entonces, puertas. la rueda, el motor, forman una relación de agregación, digamos, que no tiene sentido, digamos, que yo hable de un auto, eh, digamos, no tiene sentido que hable de la rueda sola, digamos, tienen que hablar dentro del contexto del auto, ¿no? Fíjense acá, después tengo ahí dos tipos de agregaciones, le dice, la agregación débil, cuando las partes pueden existir fuera del agregado, o sea, cuando las partes pueden existir, perdón, esa es la débil, y la fuerte o composición cuando las partes solo existen dentro del agregado, ¿no? Entonces, este, la rueda que forma parte del auto, ¿sería una agregación fuerte o una agregación débil? Fuerte. Fuerte, ¿Ah? fuerte. Fuerte, porque una rueda solo tiene sentido cuando hablo dentro del auto, digamos. Diferente sería si yo hiciera un sistema que sea de repuesto, ¿no? Ahí sería otra cosa. Bueno, entonces dice, cuando se quiere componer objetos que son instancias, clases definidas por el desarrollador, hay dos posibilidades entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El valor, por valor o por relleno. ¿Se acuerdan cuando ustedes pasaban una variable por valor? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan que podía ser por valor o por referencia? Bueno, ¿Que no fíjense, cambiaba? claro, puede cambiar o no. Fíjense acá dice, por valor, el rombo lo hacen relleno, o sea, este rombo es relleno. Dice, por valor, el rombo relleno, las relaciones estáticas en donde el tiempo de vida del objeto está condicionado por el tiempo de lo que le incluye. Entonces hay una composición. Entonces, eh, depende. Y por referencia, por rombo transparente, como en este caso, las relaciones dinámicas en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del objeto que lo incluya. Entonces, hay una agregación, ¿no? Entonces puede haber una composición o una agregación. Cuando la relación es estática, hay una composición, y cuando la relación es dinámica, hay una agregación, ¿no? Por ejemplo, fíjense en acá, yo tengo estas tres entidades, la entidad cuenta, la entidad almacén y la entidad cliente. ¿Qué relación hay de cuenta con almacén? Eh, ¿Por valor o por referencia? Por valor. ¿Qué tipo de relación es aquí entonces? Por Si es por valor, referencia. ¿de cuenta con almacén cómo es? ¿Por valor o por referencia? Por valor. Por valor, acá está pintadito. Entonces, ¿qué tipo de relación es? ¿Estática o es dinámica? Estática. Entonces, si yo borro cuenta acá, eh, perdón, si yo borro almacén, ¿tiene sentido que hable de las cuentas o no? No. No. En cambio acá, fíjense, yo tengo almacén y tengo cliente. ¿Qué tipo de relación es? ¿Por valor o por referencia? Referencia. Por referencia. Si yo borro acá el almacén, ¿el cliente va a seguir existiendo? Yo borro la entidad de almacén, ¿el cliente sigue existiendo? Sí. Sí. Entonces, el rombo vacío es por referencia y le está marcando eso, digamos, que si yo borro la relación o borro la relación y borro esa entidad, la otra entidad igual persiste en el tiempo. En cambio acá, cuentas, si yo borro almacén, ¿tiene sentido que hable de las cuentas?
Sí, como está planteado este ejemplo, no, ¿no? Esto podría variar dependiendo cada ejemplo que ustedes tengan, digamos. Y eso es todo sobre la clase de hoy, digamos, no tienen que hacer realmente mucho en la parte de análisis, más que nada el tema del diagrama de colaboración. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Esto estaría en el libro de Ingeniería de Somerville, profe? Este rumbao es como la Biblia para ustedes. Inclusive le puse acá la página de la 165 a la 204, capítulo 8. Se encuentran en alguna versión actualizada. Pero este es como la Biblia, digamos, el que quiera aprender unificado tiene que aprender el rumbao de Butch y Jacobson. Si no han leído Butch y Jacobson, no han aprendido a tocar de oído, ¿no? Los otros, estos sí son algún ejemplo que por ahí están, digamos, pero este es lo que tienen que leer ustedes si quieren ver en detalle, digamos. Es más, los dibujitos que están sacados acá, digamos, que están en la presentación, están en ese lugar, digamos. Pregunta, chicos, hasta aquí. ¿Quieren que le muestre un ejemplo? Continuando con lo que habíamos visto en clase pasada. Sí, profe. Igual lo va a subir también, ¿que no? Sí, sí, lo voy a subir. Me olvidé de subirlo la vez pasada. ¿Ahí se ve la pantalla? No, profe. Sí, el PDF, digo, el PowerPoint. Ahora sí. ¿Ahí lo ven? ¿Al ejemplo? Ahora sí, profe. Bueno, fíjense en el ejemplo. Nosotros habíamos visto, ya habían hecho ustedes el caso de uso, que era el modelo de caso de uso, habían hecho el diagrama de estado, la descripción textual, que esto es lo que deben haber visto, ¿no? En la práctica, el prototipo de interfaz. Sí. Ahora pasan a ver el análisis, van a hacer el análisis. Fíjense que en el análisis tienen que identificar, tengo que hacer el análisis de los casos para cada caso de uso. En este caso, en este ejemplo, digamos, seguimos con el ejemplo que era el caso de uso que era inscribir una persona. En esto que era inscribir una persona, tengo la clase entidad, ficha socio, ficha comprobante, interfaz usuario, interfaz socio y la clase control que es gestor. Tengo mi diagrama de colaboración, que el diagrama de colaboración, perdón, el diagrama de interacción, que el diagrama de interacción era lo que habíamos visto hasta el momento, digamos, esto, cómo hacer para dar de alta un socio y que guarde también el comprobante, digamos, ¿no? Ahora, este análisis, si yo tengo 20 casos de uso, ¿cuántos diagramas de colaboración voy a tener que tener? 20. 20, uno por cada uno. Luego que hice el diagrama de colaboración y que tiene que estar correctamente, digamos, tengo que hacer el análisis de clase de análisis, tengo que identificar las responsabilidades. ¿Las responsabilidades qué eran? Las responsabilidades son las que están acá dentro del gestor, ¿no? Que yo le dije ya que solo puede tener un único gestor, digamos. ¿Cuánto, este, qué son las responsabilidades? Los métodos. Los No métodos, estaría. los métodos de operaciones que van a tener para cada caso de uso, ¿no? Luego tengo que identificar los atributos. Fíjense que acá los atributos los identifico. Así lo van a ver en la práctica, por eso no los quiero complicar, digamos, pero así lo van a ver, digamos. Tienen que escribir los atributos para cada clase entidad, digamos. Fíjense que acá yo le coloco el tipo y la longitud, o sea, le digo, va a ser entero largo, va a ser, total, ya lo voy a dejar, ya lo voy a implementar en Java, así que lo hago de esa forma, o no, o es conceptual, Es conceptual, profe. es conceptual. Luego tengo que identificar las relaciones. Acá la única relación que yo tenía dos entidades que era socio y comprobante, digamos. Y acá la relación que hay es de uno a uno, digamos. Yo le dije que van a ver, la multiplicidad que ustedes van a ver van a ser de dos tipos, digamos. ¿Cuáles eran los tipos? Puede ser de uno, como en este caso, o muchos. Por ejemplo, si ustedes van a alumnos con inscripción a materia, ¿qué relación va a haber? Muchos. De uno a muchos. Lo que pasa es que acá ustedes ven estas entidades
y lo van a hacer para cada caso de uso y después tienen que unir toda esa, eh, toda esa, todas esas, estos diagramas de clase que hacemos, digamos, lo tienen que unir para todos los casos de uso, digamos. Puede haber alguna entidad que esté así solita sin relacionarse con alguna otra, perdón, sí, alguna entidad que esté sola sin relacionarse con alguna otra entidad. No. No, no puede haber, digamos. Escuchen, entonces, esto ya no, porque esto ya entraría a lo que es el diseño, digamos que es un refinamiento de lo que estamos viendo hasta ahora, digamos. Pero fíjense que no es mucho lo que tienen que hacer, porque más que nada acá lo que le va a llevar tiempo a ustedes, y que mi consejo es que, porque se estaba quejando la ingeniera Rodríguez, y seguramente con razón, digamos, de que tienen que ser más participativos. Tienen que ustedes que para cada caso de uso ya tienen su diagrama de estado, tienen que venir y escribir esto, digamos, porque esto es lo que después va a ir en la prueba, y si ustedes hacen mal esto, digamos, eh, ya van a ver que lo que sigue en el diseño va a estar mal también. Entonces, tienen que hacer bien esta parte, digamos, y esta parte es solamente hacer los pasos textuales que ustedes habían escrito acá en el diagrama de estado, que lo pasan al diagrama de colaboración, digamos. Entonces, no deberían tener problemas con esto, digamos, pero lo tienen que practicar. Si se equivocan, es mejor que se equivoquen cuando vayan en la clase, digamos, que el profesor venga acá y le ponga acá un X grande y le diga, no, esto no tenían que haber relacionado, o esto sí, digamos, y no que se equivocan en el parcial, ¿no? O en el práctico, digamos. Es mejor que los errores salten ahora y no posteriormente, ¿no? Y fíjense que bueno, las responsabilidades son los métodos, que esto lo vamos a ver después, cómo implementarlo después en el diseño, y los atributos, y solamente este diagrama de relaciones, que podría llegar a tener relaciones de uno a uno o de uno a muchos. No vamos a saber más porque ustedes no vieron, o algunos de ustedes no vieron base de datos, digamos, otros sí vieron, digamos. Pero solamente vamos a ver ese tipo de relaciones, digamos. Y hasta aquí llegó la clase de hoy.